bueno de boca. Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Puedo sentarme aquí a tu lado? Hombre, por favor, invitadísima. ¿Quieres café o qué? Sí, quiero un café para animarnos. Estamos en un sitio en el que no sé luego si nos va a apetecer levantarnos, ¿eh? Bueno, seguro que no, seguro que no. Un sitio maravilloso que tú bien conoces y en el que se ambienta además tu octava novela ya. Sí, la verdad que las islas tienen algo alucinante que a mí me enamoró. El año pasado vine de viaje con la familia y en ese viaje surgió como ese momento de conexión y de que todo parecía tener sentido y que todo parecía encajar para una novela que estaba ideando y que no sabía dónde lo iba a ubicar, no sabía nada, y de repente como que fue como hubo un momento de chas y me enamoré de ese instante. Sucedió en Puerto de la Cruz, mientras iba paseando junto a la ermita de San Telmo. Y además estaban los banderines ondeando, había unos banderines, el otro día fui y no estaban, pero había unos banderines ondeando y un chico y una chica, el chico tuvo una bajada de azúcar y la chica estaba ayudando, le pidió ayuda y nos acercamos varios y le ayudamos y era solo una bajada de azúcar, pero en ese momento surgió esa chispa de decir, ostras, esta pareja tenía seguro muchas expectativas con este viaje, de repente se lo llevan al hospital y de repente como que todo se desmorona, ¿no? Y empecé a idear una historia en torno a ese momento y surgió ese momento de conexión precioso con las islas y con una novela que ojalá a la gente le guste, que está llena de misterio y que ese desmayo, esa bajada de azúcar o esa bajada de defensas en el caso de la novela, empieza ahí en ese instante y luego se convierte en algo mucho más grande. Pero tenías inicialmente la historia y luego añades el escenario. No, tenía el tema, sabía muy bien que quería tocar, quería escribir una novela que te hiciese abrir los ojos, que fuese como una novela que nos cogiese a todos por los hombros y nos dijese despierta, aprovecha tu vida, disfrútala porque es lo único que tienes y lo único que importa, y disfruta de cada momento y disfruta de cada pequeña cosa que te pase, ¿no? Y quería escribir algo así. Y sabía muy bien que tenía el tema de fondo, el tema de esa llamada de atención que nos da a todos la muerte, ya no sea la nuestra, sino a alguien cercano, ¿no? Que de repente le pase algo y digamos, ostras, tengo que aprovechar la vida, ostras, tengo que, no sé si estoy haciendo lo correcto con este tema, ¿no? Y quería eso y no sabía cómo, ¿no? Y de repente a raíz de ese momento con esa pareja empecé a idear todo lo demás, ¿no? Hubo como esa conexión perfecta de lo que tienen las islas, que es la belleza, el entorno, la alegría de la gente, el ritmo pausado para disfrutar de la buena vida y de pasarlo bien con tu gente, la comida. Es que me di cuenta de que conforme más días pasaban las islas, primero menos me quería ir, y segundo como que era el lugar perfecto para esa historia que yo llevaba un tiempo queriendo contar y traerme por primera vez una de mis novelas a España, porque todas mis novelas están ambientadas en Estados Unidos, y buscaba un entorno único que fuese perfecto para dar ese salto y que fuese al mismo tiempo muy único, ¿no? Y yo creo que las islas son únicas, tienen una fuerza que yo creo que no hay en ningún otro lugar del mundo y te enseñan muchísimo en cuanto pasas aquí en poquito tiempo. En ese sentido excedes el género del thriller. He intentado escribir un thriller con todas las reglas de thriller. De repente hay una desaparición, hay un crimen, hay una investigación policial y hay muchísima emoción y muchísimos giros, pero dentro de eso he intentado escribir una novela que en realidad haga eso, ¿no? De un modo u otro te avive esa llama que todos tenemos dentro, incendie nuestra vida por dentro y avivar ese fuego, que yo creo que de fuego y ardor interior las islas saben muchísimo, y he intentado representarlo en esa historia. Acaba de publicarse la novela, así que ya podemos contar algo de lo que aborda. Son unos hermanos mellizos, a él pues le diagnostican un cáncer y ella lo quiere traer a las islas donde reside y donde ella estudia. Sí. Para que aproveche esas cosas que le dan sentido en realidad a la vida. Mi pregunta es, ¿la muerte o la amenaza de la muerte insufla vida? Yo creo que sin duda. Yo creo que todos viajamos por la vida pensando que somos inmortales, como que no nos va a pasar nunca nada. Yo creo que en el momento que nos acecha, nos mira esa muerte, todos pensamos, ostras, que está aquí, ¿no? Y no solo está aquí, sino que está mirándonos todo el tiempo a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestra gente que tenemos cerca, y es un pretexto para
que te haga abrir los ojos y fijarte en realidad en toda la vida que hay alrededor tuya, porque no es que la muerte nos haga apreciar la vida, es que en realidad tenemos muchísima vida alrededor y también tenemos que aceptar que hay también muerte alrededor. También tienes una idea en ese sentido muy interesante, y es como no solamente la muerte de alguien que esté cerca nuestra, pues la lamentamos obviamente por la pérdida, sino que también parte nuestra perece, ¿no? Por los recuerdos compartidos. Sí, sin duda. La novela viaja de dos, son dos hermanos, ¿no? Laura y Mario, y la muerte de uno de los dos en realidad supone la pérdida de la vida que recuerda el otro, ¿sabes? Todos tenemos esa sensación de estar con un amigo cercano y hablar de algo que nos sucedió, y de repente esa otra persona te recuerda algo completamente que tú no recuerdas, y tú dices, eso no lo he vivido yo, y de repente, sí, dijiste no sé qué, sí pasó no sé cuánto, y como que de algún modo parte de nuestra vida está en otra persona, ¿no? Y que en realidad nuestra vida completa está desperdiciada en fragmentos que otra gente recuerda de nosotros, porque nosotros solo recordamos un poquito de cada uno de nosotros, y lo más trágico de la muerte es que no solo pierdes a la persona y todo lo que te va a dar en el futuro, sino que también un poquito de ti muere con esa persona, porque ya no habrá nadie ahí para recordártelo, ¿no? De modo que esa muerte es mucho más traumática. Y en el caso de dos hermanos mellizos, cuya mitad de la vida de uno es la mitad del otro, es como mucho más flagrante porque lo ves muy claro. ¿Y por qué te rondaba esta historia? No sé, porque me da la sensación últimamente, como que en mi entorno y en la gente que conozco y en la gente, cada vez que veo más gente, y no sé si por las redes sociales o por qué es, no sé cuál es el motivo, pero creo que cada vez más gente viaja por la vida como apagándose. Y me da la sensación de que mucha gente está muy descontenta con el futuro, con la esperanza, que vamos de un lado a otro sin saber en realidad qué queremos y qué esperamos o qué disfrutar de la vida, y lo veía como cada vez más claro ya no solo en mi entorno, sino entras en el móvil y ves gente así, vas por la calle y ves gente que te atiende en el trabajo a desgana, ¿no? Es la época de la felicidad, por lo menos en las redes sociales. Sí, pero la muestra de la felicidad llena nuestra vida de inseguridades y de comparaciones, y hace que viajemos en cosas, en nuestra propia vida viajemos infelices, ¿no? Y yo como que quería, no sé, encender ese pequeño incendio con forma de libro, para que obviamente dentro de un thriller que te haga pasártelo bien, que te haga pasar horas de decir, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a descubrir? Y demás, que en realidad cuando lo terminas, lo importante no es descubrir el misterio, sino lo que sucedió dentro de ti mientras lo leías, ¿no? Y yo creo que he intentado hacer eso. Y eso ocurre en un lugar pequeño que curiosamente te hace sentirte insignificante. Completamente. Una además, contradicción. Sí, ¿no? Pero yo creo que la belleza de la vida y el abrazar sentirte insignificante es lo mejor que te puedes pasar en la vida. Cuando te das cuenta de que no eres importante, empiezas a disfrutar. Cuando te das cuenta de que nadie te mira bailar, es cuando mejor bailar. Y el sentirnos que somos una mota de polvo, ya no solo en el mundo, sino cuando amplías la mirada y dices, soy una mota de polvo, viajando sobre una mota de polvo en el universo y en la historia del universo, mi vida es completamente insignificante y irrelevante, y tenemos todos que bailar y darlo todo en cada momento de nuestra vida y disfrutar cada pequeña cosa que tengamos. ¿Qué tal baila Javier Castillo? Fatal, la verdad que bailo fatal, pero como que me orgullezco de ello, ¿sabes? Soy como una persona muy orgullosa de bailar francamente mal, y disfruto mucho de bailar francamente mal. Has dado pasos muy importantes en esta danza que es la vida, desde aquel libro autopublicado, sí, el día que se perdió la cordura. ¿Cómo te atreviste a esa aventura? Pues fue, fíjate, por imprudencia, ignorancia, una mezcla de todo. Recuerdo la sensación de terminar mi primera novela, que es imprimir 4 ejemplares. Yo imprimí 4 ejemplares y los mandé a 4 editoriales. Una de ellas lo mandé por PDF, porque no tenían dirección postal para enviar. Y en esa que envié por PDF, automáticamente, fue como al instante, subí la novela, me respondieron, y al instante me dijeron, oye, muchas gracias por tu novela, la hemos recibido, te diremos algo dentro de un año. Y dije, ¿un año? Digo, esto es como, un año en leer un libro, digo, esto no puede ser, ¿no? Luego comprendí que recibían como 500 libros a la semana, y ya lo comprendí, pero dije, esto no puede ser, ¿no? Y dije, pues no necesito que me publique nadie, yo cojo, lo subo, y si alguien lo quiere leer, que lo lea, ¿no? Y fue como un poco así. Y de repente yo pensaba que solo lo iba a leer mis 5 amigos del triatlón, que yo hacía triatlón en aquel momento, y les dije, oye chicos, que he subido una novela a Amazon y si alguien la quiere leer, que la lea, ¿no? Y de repente pasó la magia, que cuando 2 semanas después entré
para mirar si alguno de mis colegas había leído la novela. Recuerdo que me sorprendió que estaba la novela más vendida de España, tenía como 300, 400 opiniones y estaba todo el mundo pidiéndome una continuación. Mi email que había escrito, me había creado una cuenta de email, la había puesto al final de la novela. Y estaba llena de mensajes de gente diciendo: ¿eres tú el autor de que se perdió la cordura? Me ha encantado, me tienes que leer otro, por favor escribe otro. Era como una cosa loquísima, y entre todos esos emails estaban como muchísimas ofertas editoriales, y era como de repente de no te vas a publicar nunca, de repente casi todas las editoriales preguntando por la novela, y fue muy bonito, ¿no? Ese primer salto que uno escribe sin esperar nada. Además, yo que crecí leyendo muchísimo y escribiendo pequeños cuentos desde que era un niño, ese momento fue como decir: ostras, que uno se puede ganar la vida de verdad de esta manera, y hay, ¿sabes? Como que hay como posibilidad de perseguir esa pasión y ese sueño que tenía de niño, y fue muy bonito, ¿no? Como ese momento de dejar mi trabajo para el que había estudiado finanzas, economía, estaba trabajando en economía. De repente el sueño de la infancia como que se hizo palpable, real, posible, y fue un momento precioso en el que dije, bueno, que voy a dejarlo todo y voy a intentar dedicarme profesionalmente a la escritura. Y ahora llevas ya más de 2,5 millones de libros vendidos solo en España, sí. Ha sido traducido a otros idiomas, vienes de una gira en Italia hace muy pocos meses, donde también tienes muchísimos seguidores, en Francia igualmente. Hay quizás un tema que a ti, bueno, pues te suele pivotar, ¿no? Que es eso mismo, ¿no? La cordura o la locura, ¿no? En el otro extremo, y básicamente al final aprovechar, ¿no? lo que tenemos a nuestro alcance, lo que realmente es la vida. Sí, bueno, en cada libro intento tocar, al menos escribir lo que a mí me apasiona, que es thriller o suspense y misterio, jugar a las reglas del thriller para en realidad contar otra cosa o algo más, ¿no? Y la locura y la cordura son como parte... Yo creo que es uno fíjate, de fondo, cuando lo pienso en silencio en mi casa, pienso como que es uno de mis mayores miedos, que pienso, ostras, que sería peor que morirte, ¿no? Y sería no reconocerme, ¿no? El de repente perder un poco la cabeza y decir, ostras, ¿pero quién soy? Y no comportarme como creo que ellos me conozco, y a mí me aterra ese tema, y de algún modo u otro siempre como en la reflexión sobre quiénes son los personajes, intento que cada personaje, o al menos el personaje principal de cada historia, esté narrado en primera persona para reflejar ese miedo o ese proceso que todos pasamos de autoconocernos, ¿no? Y cuando habla un personaje en primera persona, poco a poco lo vamos conociendo, y al mismo tiempo vamos viendo cómo divaga mentalmente y cómo viaja dentro de la memoria y sus recuerdos y su personalidad, y vamos como empatizando y al mismo tiempo comprendiendo y al mismo tiempo odiando, y al mismo tiempo vemos sus errores, y en realidad nos vamos colocando ahí dentro de la mente de una persona que no existe, hasta que de repente sentimos que existe de verdad, ¿no? Y ese viaje de la mente y de la cordura me fascina de cuando intento escribir a un personaje que se sienta muy real y muy inestable y muy frágil, como en realidad todos somos. Claro, y asimismo tienes 3 narraciones en este libro, ¿no? Pues la propia de Mario, también los recuerdos que comparte con su hermana, y esa guardia civil muy canaria, sí, de La Palma, sí, además de La Palma, y que trabaja en la Guardia Civil, vive en la Orotava. Es muy canaria, y no solo es muy canaria porque es de Canarias, ¿no? Sino que tiene ese punto, se llama Candela Oramas, bueno, ya el nombre indica un poco. El nombre precisamente Candela es porque tiene que ver mucho con el fuego, ¿no? Y ese fuego interior que ella también tiene, y ella pasa un drama, ¿no? En la novela. A mí me encanta crear personajes que de un modo u otro sean como muy inestables y estén muy rotos, porque creo que el elemento más común de todas las personas siempre es el dolor, y no hay nada que nos una a todos más que el dolor, todo sea rico, pobre, millonario, vivas en un país rico, vivas en un país pobre, te hayas pasado enfermedad, te vaya la vida de maravilla, todos hemos pasado momentos de dolor, y eso es como el elemento más común de todo el mundo. Y crear un personaje como Candela, que ha perdido un bebé de 7 meses, cuya pareja de repente, cuando ha pasado ese momento, ese aborto traumático, su pareja se ha alejado de ella por la dificultad de estar con ella, con una persona que lo pasa mal, y eso en su vida personal, pero luego en su vida profesional de repente tiene que tomar las riendas de un caso que parece imposible, que es buscar a Laura, ver qué pasó con ella, seguir su misterio e intentar mantener esos dos mundos separados, y en realidad es imposible, ¿no? En realidad todos intentamos en nuestra vida personal y profesional
como marcar esa delimitación clara, pero vemos como poco a poco se va impregnando uno del otro y le acaba pasando muy factura. Oye, y presentaste una megalona en Madrid con el nombre de las Islas Canarias y también el Teide. Porque es que ¿Te han llamado ya de la Consejería de Turismo? Me han llamado y han dicho que quieren verme. No, la verdad que es como un elemento muy fácil, ¿no? Porque también es muy único. Yo creo que no hay muchas novelas ambientadas en Canarias, al menos con la intención de contar una historia universal. Yo siempre tengo como la fijación de contar historias que a todos nos golpeen de un modo u otro, y además en una época en la que estamos cada vez más separados por países, culturas, enfrentamientos, guerras, separación. Yo creo que el poder de las historias para unirnos, y especialmente historias que todos sintamos que pueden pasar a nuestro lado, es más importante que nunca. Y las islas tenían ese elemento de un lugar único del mundo en el que ocurre una historia que nos puede pasar a todos, ¿no? Y era como el encaje perfecto de lo que yo quería contar. Y por volcanes, fuego, lava, que no sea. No, claro, sí, además yo creo que encima los personajes, tanto Mario como Laura, hacen un recorrido por la isla de Tenerife y también alguna otra, no digo nada para no desvelar nada, pero que es muy, muy embriagador cuando te das cuenta de todo lo que ofrecen las islas, ya no solo por no sé, te vas al norte de Tenerife y tienes el parque rural de Anaga que aparece en la novela, en el sur los gigantes, en el Teide, la comida en cualquier guachinche, no sé, es que yo como mientras escribía me daba cuenta de que creo que estaba como demasiado enamorado de las islas y creo que se me nota demasiado entre líneas, pero bueno. ¿Qué te van a decir en tu Málaga natal, Bueno, el mundo es grande y precioso y en Málaga la verdad que en Málaga tenemos de todo, ¿no? También, ¿no? Y yo creo que también la cultura de Málaga y la Canaria se unen mucho, en personalidad sobre todo, y en reivindicar mucho cada uno lo nuestro y reivindicar como que lo nuestro es muy único, ¿no? Y eso es como, yo creo que es bonito, ¿no? Cuando dos provincias que son relativamente lejanas en realidad comparten personalidad. Yo cuando vengo aquí a Canarias siento que todo el mundo está de cachondeo y de risas como cuando estoy en Málaga y todo el mundo reivindica como su comida y sus papas y su mojo y su quesito asado, como en Málaga estamos ahí con el espeto y el pescadito frito, ¿sabes? Son dos lugares que reciben además muchos visitantes. No sé si eso se está canalizando... Bueno, pues más o menos de manera similar. Bueno, yo creo que hay mucha dificultad para afrontar el gran crecimiento que ha tenido el turismo en los últimos 5 años. Después de la pandemia, sobre todo, ha habido como un boom de que todo el mundo quería viajar y todo el mundo ha ido a lo fácil, ¿no? Entra en Google y dice mejores lugares del mundo para ir, ¿no? Y pones y aparece Canarias, Málaga, pues todo el mundo se viene a nuestras ciudades. Y ha sido como es lógico que vengan, que haya tanto turismo, pero al mismo tiempo se ha intentado hacer. Yo creo que se podría haber hecho mejor. Hay muchísima, ahora por ejemplo en Málaga hay muchísima dificultad para acceder a la vivienda porque los precios han disparado, te hablo del doble en 4 años. Y eso te hablo de centro ciudad, pero luego pueblecitos como yo soy de Fuengirola bueno, yo vivo entre Fuengirola y Mijas y ves el mismo efecto, ves que las casas se han multiplicado por 2, todo el mundo, cada vez hay más promociones, pero están como muy dirigidas a compradores extranjeros, de modo que las casas que se construyen para las familias hay cada vez menos y es algo como muy difícil de articular y yo creo que ahora ha habido un parón igual, ¿no? O sea, como se ha parado para ver, oye, vamos a enfriar esto un poco, que no se concedan más licencias turísticas y demás e intentar que eso, ¿no? Que Málaga siga siendo de Málaga y Canarias siga siendo de Canarias, pero al mismo tiempo dar cabida obviamente al motor que nos da de comer tanto a Málaga como a Canarias, que es el turismo, ¿no? Javier, ¿qué será lo siguiente? ¿El Susurro del Fuego podrá rodarse aquí en las islas? ¿Te ha contactado Netflix? Todavía es muy pronto. Yo la verdad que tengo mucha suerte, que tengo como una comunicación ahí abierta con Netflix por esta relación, por todos los proyectos que tenemos y la verdad que es pronto porque acaba de salir, pero sí, bueno, ya he estado hablando con ellos para ver si hay posibilidad de hacerlo y es todo muy preliminar, pero ojalá, ¿no? Ahora mismo estamos ojalá el libro funcione muy bien, a la gente le encante la historia, que disfrute mucho de las Canarias en este viaje en las letras
que si luego surge la magia y llegamos muy lejos con la historia, estoy seguro que luego llegará, ¿no? ese salto. ¿Y tu vida? ¿Tu vida daría para una novela, más allá del volantazo que diste profesional? Es que, a ver, puede ser, pero yo creo que la vida en el día a día, suele ser aburrida. Luego, en los momentos intensos son muy intensos. De modo que si lo condensamos todo mucho en 500 páginas, yo creo que da para un libro intenso. Y bueno, sí, al final luego... Yo creo que no, yo creo que mi imaginación es más potente que mi vida. Bueno, tu entrada fue bastante... explosiva, sí. Exacto, explosiva, sí. Con ese Dune clavado, pero, ¿no? Ya, cierto, ¿cómo sabes eso? Lo conté hace poco. Es cierto, yo tengo una cosa ahí, es que yo no... yo nací con un Dune clavado en la pierna de mi madre. Además, mi madre se quedó embarazada, de repente fue como, ¿cómo? Que no ha funcionado esto del Dune. Y tuvieron ahí la opción de, bueno, se aborta, no se aborta, tal. Y dijeron, bueno, vamos a ver, esto lo vas a perder. Vamos a dejar que vaya por el curso natural. Antiguamente se hacía así, ¿no? Y creían que yo no iba a llegar a término y nací con el Dune clavado en la pierna. Y justo en la sala de parto me lo extrajeron y me pusieron puntos. Es como algo impresionante. Y cada vez que le llevo la contraria a mi madre me lo recuerda. O sea, le digo, es que yo soy así, es que... Ya eso debió ponerle en la pista. Digo, ¿no? Yo soy así, mamá, no. Digo, no querías que naciera y yo estoy aquí. Y afortunadamente es el caso. Javier Castillo, ha sido un placer compartir contigo este desayuno y muchísimas gracias por este regalo, El susurro del fuego. Un millón de gracias y ojalá que las islas lo disfruten muchísimo y estar a la altura, fíjate, que lo digo, estar a la altura de lo que representan las islas en 450 palabras, en páginas, que es imposible, lo admito. He intentado representar el amor a unas islas en palabras y es imposible representarlo porque es mucho más. Así que bueno, ojalá a los canarios les guste y sobre todo que disfruten de la novela. 8 islas, así que... hay para más, hay para 8 libros, Para 8 libros. Que tiemblen el Juego de Tronos. Gracias. Hasta siempre.